Muy buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Esperamos que la gracia y la paz de Cristo esté reinando en su mente y en su corazón en este momento. Bienvenidos al primer domingo de mayo. Este es un nuevo mes en el cual aún nos encontramos usando de esta tecnología para transmitir nuestros servicios a través del Internet. Esperamos, anhelamos que pronto llegue el domingo en el que nos reunamos una vez más y cara a cara, hombro a hombro, podamos alabar al Señor con canto, adorarle, escuchando el Evangelio siendo orado, leído, predicado. Pero mientras ese domingo llega, continuamos nosotros, mis hermanos, a través de estos medios y esperamos que semana tras semana estos servicios por medio del video estén siendo de ánimo para tu vida, mi hermano. Estas predicaciones y estos cantos estén llevándote a confiar más y más en Dios, en sus promesas, recordando todo lo que Él ha hecho por ti en el pasado y todo lo que Él está haciendo por ti en este mismo momento. Yo les ruego, mis amados hermanos, que me acompañen a los Salmos y vamos a estar leyendo los primeros versículos del Salmo 34. Salmo 34, versículos del 1 al 10. El salmista dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Aquí vemos al salmista que lleva el salmo desde su experiencia personal a incluir a otros también en esta acción de hablar bien de Dios, de bendecirle, de engrandecer su nombre. Él empieza diciendo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Es una expresión personal, pero después él dice: engrandecer a Jehová conmigo. Hermanos, unamos nuestras voces y digamos juntos que es hora de alabar a nuestro buen Dios. Canta con nosotros: ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, una vez más, ven, es hora. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Canta con nosotros toda lengua. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas
ven, es hora de adorar. Ven, ven, abre tu corazón a Él. Él está delante de nosotros. Ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. El tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Y el tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Acompáñanos a elevar una oración a nuestro Dios, mi hermano. Padre amado, nosotros te damos las gracias, Señor, por la obra de Cristo Jesús a favor de pecadores que merecían el infierno. Gracias porque ahora podemos venir, Señor, delante de ti. Tenemos acceso a tu presencia. Somos bienvenidos ante el trono de gracia. Somos bienvenidos para encontrar ayuda, socorro, auxilio en los momentos buenos y en los momentos que la estamos pasando mal, Señor. Gracias por el Evangelio, Señor. Gracias por la obra de Cristo, porque en Jesús nosotros tenemos acceso a nuestro Creador. Señor, nosotros estábamos lejos de ti. Estábamos sin Cristo y sin esperanza. ¿Qué nos esperaba a nosotros? ¿Qué nos aguardaba a nosotros? Una eternidad separados de ti en el infierno eterno, sufriendo el castigo por nuestro pecado. Pero tú enviaste a tu Hijo. Tú enviaste a tu Hijo en el momento exacto, según tu plan. Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió en la cruz cargando el pecado que nosotros teníamos que pagar. Él pagó la deuda que teníamos nosotros contigo. Y por Cristo Jesús tenemos nosotros acceso a tu presencia, Dios, a la presencia del Rey del universo. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos presentarnos delante de ti con toda libertad, como un hijo se acerca a su padre en tiempos de necesidad. Así nosotros venimos delante de ti, Señor, y te damos gracias porque tú planificaste nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo y tú llevaste a cabo nuestra salvación a lo largo de esta historia, Señor, que es tu historia en la que nosotros solamente somos parte, Señor. Esta historia es una historia de tu gracia, de cómo el Dios soberano del universo, el Dios que es santo, 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 tiene tan grande amor que rescata a pecadores que iban al infierno. Y de eso queremos cantar ahora, Señor, como un testimonio de tu gracia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El siguiente himno que vamos a entonar, mis hermanos, se titula Años mi alma en vanidad vivió. Y te animo a que tú pienses mientras cantas este himno en tu testimonio. ¿Cómo Dios te salvó? ¿De dónde Dios te rescató? ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Cómo escuchaste de Cristo? ¿Cómo Él te rescató de una vida de vanidad, de una vida vacía, de una vida que iba a la condenación eterna? Entonemos este canto. Años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario
la quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Que se escuche tu voz. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué. Hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló. Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cristo es mejor, mis amados hermanos y hermanas, que cualquier cosa que este mundo ofrezca. Es mejor que cualquier pecado, que cualquier placer. Cristo es mejor. Y si tú has escuchado de Jesús, pero realmente no has vuelto tu rostro a Cristo Jesús, no has dejado tu pecado, no has abandonado tu pecado, hoy tienes la oportunidad de Dios, la oportunidad que Dios te da para reconocer tu pecado, reconocer tu necesidad de un Salvador y venir a Cristo. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y creído, puesto tu fe en la obra de Jesús en la cruz, yo te ruego que tú lo hagas hoy para que puedas cantar junto con otros creyentes que tu vida de vanidad la has dejado y ahora estás siguiendo a Cristo, que es el mejor Señor, amo y Rey que una persona pueda tener. ¿Y cuál es la otra opción? Si Cristo no es tu Rey, la otra opción es que el pecado sea el que te esté gobernando. Dice Jesucristo en Juan 8 que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Pero Cristo vino para darnos libertad. Yo quiero que vayamos juntos, mis amados hermanos, al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Voy a leer un solo versículo, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice Jesús en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Si tú vienes a Cristo, si tú rindes tu vida a Él, Jesucristo te promete que nunca jamás tú tendrás hambre o sed. En otras palabras, tu alma quedará satisfecha, porque Cristo satisface los anhelos más profundos del corazón humano. No te hará falta absolutamente nada. Si tú no te has arrepentido de tu pecado y no has confiado en Cristo Jesús, si tú no has visto tu necesidad de un Salvador, quizás sigues buscando en el placer de este mundo que la sed de tu alma quede satisfecha. Yo te ruego que tú escuches a Jesús hoy y que vengas a Él, que dejes de luchar en contra de Dios y busques el mayor gozo que tu alma puede encontrar. ¿Dónde? En Cristo, porque solo Él puede satisfacer ese anhelo profundo de tu corazón. Dios nos hizo para Él y solo Cristo puede reconciliarnos con Él, con nuestro Creador. Así que hoy yo te ruego que tú vengas a Jesús, que tú te arrepientas de tus pecados y tú confíes en Cristo. Y si tú ya eres de Cristo, no hay por qué buscar en otros lados. No hay por qué buscar lejos de Cristo lo que solo en Cristo hemos encontrado. Satisfacción para el hambre de nuestra alma. Yo le quiero pedir a mi esposa Claudia que nos dirija en una oración, dándole gracias a Dios por la obra de Cristo y pidiéndole a Dios que cada día Cristo sea la satisfacción de nuestra alma. Oremos, hermanos. Padre bueno y maravilloso, gracias, Señor, por lo suficiente que es Cristo para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque cuando somos débiles, tú, Señor, eres fuerte. Te pido, Señor, que nos des corazones sumisos, corazones humildes, que se rindan a ti, que reconozcan su posición delante de este Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe y dueño de todo. Que no creamos por un minuto, Señor, que somos algo, sino que siempre reconozcamos que sin ti, Señor, no somos nada y que nuestro valor lo encontramos solamente en Cristo. Nuestra satisfacción solamente la encontramos en Cristo. Nuestra plenitud solamente la encontramos en Cristo, Señor. Ayúdanos a aprender esta verdad, a vivirla, a abrazarla y a aferrarnos a ella en todo momento. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Les pedimos que nos acompañen a estar de pies y vamos a entonar este canto que se titula Yo me rindo a Él. Cantemos todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado. Los placeres he dejado y les sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
Benditos el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu gracia y tu perdón. Lindo es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu gracia y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Amén, Él es digno, digno de adoración y digno de que nosotros vivamos para Él y para su gloria, cada día de nuestras vidas. Yo les pido que abran sus Biblias conmigo en Filipenses, en el capítulo 1. Y vamos a estar escuchando la palabra de Dios predicada por nuestro pastor Eric Santayana. Estará predicando versículos 27 al 30 de Filipenses 1. Y lo leeré para ustedes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros
Os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Acompáñeme a Dios en oración. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Toda esta semana hemos estado escuchando noticias, escuchando en conversaciones a otros, escuchando a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, escuchando quizás a compañeros de trabajo, pero nada es tan importante como lo que ahora vamos a escuchar, Señor, que es tu palabra viva y eficaz, tu palabra que no tiene error, tu palabra que da vida, tu palabra que nos enseña quiénes somos y quién eres tú, tu palabra predicada. Eso es lo que escucharemos a continuación y te pedimos que tú quites todas las distracciones, Señor, que estén en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro interior. Y también que podamos concentrarnos, sin importar las distracciones, en el exterior, Señor. Quizá en nuestra sala o en nuestro cuarto, donde quiera que estemos viendo, participando de este servicio. Queremos activamente escuchar tu palabra, discernir. Queremos tener corazones receptivos y preparados. Y esos corazones solo tú los das, Señor. Así que ora en tu pueblo a través de tu palabra. Alimentanos, anímanos, exhórtanos, repréndenos para tu gloria, para la fama de Cristo y para nuestro bien. Usa a tu siervo. Nosotros escuchamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas tardes, amada iglesia. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder exponer la palabra del Señor delante de Dios y de parte de Dios. Es un gozo y un privilegio inmerecido de parte del Señor el poder hablar a nuestra amada iglesia de su parte. Les pido que en este tiempo podamos estar bien atentos a lo que el Señor quiere decir a nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora te agradecemos, Dios, por tu palabra. Gracias porque tú estás al control de todo lo que sucede a nuestra vida, Dios. Gracias porque tú estás al control del coronavirus. Gracias porque a ti no se te escapa nada, Señor. Gracias porque tenemos esta oportunidad, aun cuando estemos lejos, Señor, de escuchar tu palabra, Dios, y de que tú hables a nuestra vida a través de ella, Señor. Padre, ahora yo te suplico, te ruego, Dios mío, Señor, que tú quites todo estorbo, todo aquello que pueda estar distrayendo, Dios, y en la medida de lo posible nos podamos concentrar en ti y en tu palabra. También te pido, Dios mío, Señor, que seas con aquellos hermanos que les es imposible poder atender de forma correcta, Dios, que tú consueles sus corazones y puedan tener paciencia de que un día vamos a estar pronto aquí, cuando tú lo quieras, Señor, reunidos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas, Padre, Señor, y perdona nuestros pecados. Amén. Mis hermanos, estamos en la serie de Filipenses, en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Estamos en el capítulo 1, versos del 27 al 30. Ahí estaremos compartiendo hoy la palabra del Señor. El título de este pequeño mensaje es Viviendo el Evangelio. Viviendo el Evangelio. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo contó una parábola en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. En esta parábola, nuestro Señor hace referencia a 10 vírgenes. De estas 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes. La palabra del Señor nos cuenta cómo el esposo estaba lejos y ellas tenían que esperar a su esposo. 5 de estas futuras esposas cogieron aceite y sus lámparas. Las otras 5 solo cogieron sus lámparas. En algún momento la noche fue avanzando y empezaron a cabecear y se durmieron. De madrugada alguien voció: viene el esposo. Entonces
aquellas vírgenes que fueron imprudentes, que fueron insensatas, se percataron que no tenían el aceite suficiente para que sus lámparas permanecieran prendidas para esperar al esposo. Y le dijeron a las vírgenes que sí estaban listas, que sí estaban preparadas en todo tiempo, antes de llegar el esposo y cuando llegó el esposo. Dennos de su aceite. A lo que éstas respondieron: mejor vayan a la ciudad y compren, porque si nosotros compartimos con ustedes, no va a haber ni para ustedes ni para nosotras. Y así sucedió. Las vírgenes insensatas fueron a buscar el aceite. ¿Qué pasó? El esposo llegó. La boda se celebró. Y aquellas que fueron imprudentes, insensatas, que no habían estado velando en todo tiempo, que no habían estado preparadas para cuando su Señor llegara, se quedaron lejos y fuera de la boda. No pudieron entrar a la boda. Ahora quisiera, amado hermano, que veamos aquí en Filipenses, el versículo 27, lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo le dice así. Busquen en su Biblia Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros ¿qué? El apóstol Pablo está diciendo: Filipenses, yo les pido que ustedes se comporten de una forma digna del evangelio de Jesucristo. Pórtense a la altura del evangelio de Cristo. Pero quiero que nos concentremos aquí, para que, o sea que yo vaya a veros o no pueda irlos a ver, oiga de vosotros que ustedes están viviendo de una manera digna del evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta primera parte del versículo? El apóstol Pablo utiliza la palabra que os comportéis. Lo que quiere decir es que se porten de forma tal, de forma correcta, como se comportaría un ciudadano. Filipos era una colonia de Roma. Ellos sabían cómo tenía que comportarse un ciudadano. En este caso, un ciudadano romano. Su forma de hablar, su forma de vestir, las cosas que debían hacer. Pero en este sentido, Pablo le está diciendo: compórtense, vivan como ciudadanos del reino de los cielos, a la altura del reino de los cielos, de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Pablo sabía que la persona que conoce el evangelio queda transformada de una forma tal que se va a expresar en su manera de vivir. El evangelio cambia los corazones, cambia a las personas, y las personas que conocen el evangelio, ya sea que los estén velando o que no los estén velando, ya sea que esté el esposo o no esté el esposo, ya sea que estuviera Pablo o que no esté Pablo, se iban a comportar de una forma digna del evangelio de Cristo. Si nosotros retrocedemos un poquito en nuestra carta, nosotros vemos que en algún momento el apóstol Pablo dice que él anhelaba, que él tenía la esperanza de irlos a ver. Pablo quería ir a ver a los filipenses, pero él conocía de primera mano que él estaba sometido a la voluntad de Dios. Su anhelo y esperanza era ir, pero él no sabía qué iba a suceder. Por eso dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en algún momento Pablo entra en un debate entre lo que es mejor y lo que es necesario. Pablo dice que si él tenía que partir con el Señor, eso era muchísimo mejor, el estar en la presencia del Señor. Pero Pablo dice que si por causa de ello tenía que quedarse y eso era necesario, pues eso iba a ser. Y de alguna forma él pensaba que por la oración de ellos y por la oración de él mismo y por el poder del Espíritu Santo, en algún momento él los volvería a ver. Y en ese contexto el apóstol Pablo les dice, ya sea que yo vaya a verlos o no, ya sea que yo pueda ir a donde están ustedes o que no pueda ir, compórtense de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Lo que sucede, querido amigo,
querido hermano, es que un comportamiento digno del Evangelio es observable siempre. Un comportamiento digno del Evangelio es observable siempre. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que cuando el Evangelio transforma nuestras vidas, las personas lo van a observar. Cuando el Evangelio cambia nuestros corazones, eso se va a manifestar en nuestra manera de vivir. Va a haber un antes y un después. Ahora, ¿cómo se comportan los creyentes de una manera digna del Evangelio? Quiero que nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo se comportan los creyentes de una manera digna del Evangelio? Y quiero compartir 4 cosas con ustedes, o 4 maneras o 4 formas de las cuales nos comparte el apóstol Pablo en este texto, en esta porción que vamos a estar compartiendo, de cómo se ve en la vida de un creyente que ha sido transformado por el Evangelio su manera de vivir. Y lo primero es que este creyente se mantiene firme. Mi primer punto es firme. ¿Cómo se comporta un creyente de una forma, de una manera digna del Evangelio? Se comporta de manera firme. Y dice nuestro texto, lo volvemos a leer desde el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Y qué quiere decir Pablo con esta palabra firmes? Pablo está diciendo que nadie los pueda mover de la forma de pensar que ellos han aprendido. Nadie te mueva de ese evangelio que tú has aprendido. Mantente firme, pero añade, en un mismo espíritu. ¿Y qué quiere decir Pablo con un mismo espíritu? Todos con ese sentir. A veces nosotros entramos a un lugar y decimos, ¿qué espíritu de apatía se respira en este lugar? ¿O qué espíritu de alegría se siente? Más o menos en ese sentido el apóstol Pablo estaba diciendo que estuvieran firmes en un mismo espíritu. Todos firmes en lo que habían aprendido, pero todos juntos en un mismo espíritu. En Hechos capítulo 16, el apóstol Pablo llega ahí a Filipos y el evangelista Lucas nos narra por lo menos 3 momentos donde la iglesia de Filipos escuchó el evangelio. Podemos ver que Pablo está allí en el río predicando. Dios le toca el corazón a Lidia, abre su corazón para que ella cree en el evangelio. Ella lo invita a su casa y las personas que estaban en su casa también escuchan el evangelio y son bautizadas. En otra ocasión, como ya el pastor Daniel nos había narrado, allí preso él y Sila cantando himnos, sucede lo que ocurre en aquella ocasión, cómo ellos empiezan a alabar al Señor y el lugar tiembla y resulta que terminan en casa del carcelero de Filipos y allí también es predicado el evangelio y las personas también se bautizan. Pero cuando llegamos al versículo 40, cuando él ya se va allí de Filipos a continuar su viaje, narra que habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿A dónde quiero llegar, querido hermano? Y es que había ya un gran número de personas que habían escuchado el evangelio de Cristo en Filipos. Pero como caracteriza el espíritu del cristiano, probablemente, posiblemente, yo lo doy por hecho, ellos siguieron predicando el evangelio y otras personas se fueron convirtiendo. Ahora Pablo, ¿qué les dice a toda esta iglesia de Filipos allá desde la distancia? Pablo les dice que no se muevan del mensaje que han aprendido, pero todos juntos aférrense al evangelio de Jesucristo. En el capítulo 1, versículo 9, buscamos en nuestras Biblias capítulo 1, versos 9, y ahí en el versículo 1 vamos a ver el segundo motivo de oración de Pablo por los filipenses. Cuando Pablo escribe su carta, él hace los saludos y enseguida dice que está orando por ellos y comparte 2 motivos de oración. En este segundo motivo de oración, el apóstol Pablo dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él dice, yo quiero que el amor de ustedes abunde en ciencia, que significa en el original, en conocer más, en este caso en conocer más a Dios, y en conocimiento, que significa en discernimiento de ese conocimiento. Pablo sabe que un comportamiento digno del evangelio es uno que está marcado por creyentes que conocen tanto a Dios y quieren conocerlo cada día más, hasta el punto que nadie los puede mover ya de su forma de pensar, pero todos con el mismo sentir, firmes. Amado hermano, nosotros tenemos que conocer a Dios cada día más. Tenemos que conocer sus atributos, sus perfecciones, sus cualidades, conocer a fondo el evangelio, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cuando esa verdad apodere todo nuestro corazón, nadie nos va a mover y vamos a estar firmes viviendo de una manera digna del evangelio. En el capítulo 13 aquí de Filipenses, verso 2, la palabra del Señor nos dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo hace referencia a 3 grupos de personas diferentes, personas que de alguna manera querían mover a estos creyentes del evangelio de Jesucristo. Habían los perros, tal vez eran maestros que hablaban pero no decían lo que tenían que decir. Los malos obreros, que eran aquellos maestros que maltrataban a las personas de su congregación, pero en especial estaban los mutiladores del cuerpo, haciendo una referencia a los judaizantes, aquellas personas que aparentemente se habían convertido al evangelio de Cristo, pero querían obligar a las personas a no vivir bajo la gracia, sino bajo la ley. Y en este sentido, Pablo les dice, manténganse firmes. Pablo sabía lo que estaba aconteciendo allí en Filipos. Amado hermano, ¿cómo poder aplicar este primer punto? No se me ocurre otra cosa que discipulado. Seamos diligentes en discipular. Seamos conscientes de la necesidad de un discipulado bíblico para nuestras familias y en nuestra iglesia. Hermano, en ese sentido, ¿qué significa hacer discípulo? Discipulado no es más que una transferencia de vida. Lo que nosotros aprendemos, que luego se lo enseñamos a otras personas, pero también ellos lo pueden ver en nuestro propio vivir. Es una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. En ese sentido, amado hermano, la palabra del Señor nos exhorta a que seamos discipuladores, personas que comparten las buenas nuevas. Discipulemos a nuestras esposas, compartámosles el evangelio cada día más. Discipulemos a nuestros hijos. Eso va a requerir gran cantidad de tiempo. Pero la palabra nos enseña que también discipulemos a otras personas. La única forma en que las personas van a poder estar firmes en el evangelio de Cristo es a través del discipulado. Enseñémosles más de Cristo, enseñémosles más del evangelio para que se puedan mantener firmes. Otra segunda manera en la cual podemos estar firmes se llama devocional. ¿Cómo está tu tiempo devocional, querido hermano? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Hoy mi esposa me contó de alguien, espero no meter en problemas a mi esposa ni a la hermana, que sus hijos casi no le daban tiempo y ella tenía que buscar lugares específicos para poder tener su devocional. Y yo digo, gloria a Dios, porque en ocasiones, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido que hacer eso? Hemos tenido que buscar una cuevita, lugares inimaginables para poder estar allí a solas con Dios. Pero es la única manera de poder mantenernos firmes, devocional. Otra forma, otra manera que quisiera aplicarles este texto y es a través de las sectas religiosas que hay. Conocemos algunas sectas religiosas que no son sectas radicales como lo veremos más adelante, pero estoy hablando de los testigos de Jehová, estoy hablando de los mormones con su apariencia de piedad, que van a ir a nuestras casas y van a tocar y van a querer traernos un evangelio diferente del que hemos aprendido. ¿Y qué nos está diciendo el Señor hoy a través de esta porción? Mantente firme en el evangelio que has aprendido. Mantente firme en el evangelio de Jesucristo. Por último, amado hermano, pobre del coronavirus, pero no podemos dejarlo afuera porque estamos pasando por esta situación. Y el coronavirus,
como no nos estamos congregando físicamente aquí en el local, como tu vida también ha cambiado de alguna manera, de alguna forma, te pudiera llevar a no estar firme en el Señor. Y pudiera llevarte a estar alejándote un poco de ese espíritu de todos juntos firme. Yo te animo a que te actives. Yo te animo a que cojas tu Biblia, a que ores, a que leas la Biblia, a que llames a uno de tus pastores, a que llames a un hermano que sepa que está maduro espiritualmente y que le converses lo que te está sucediendo. Pero que todos nos podamos mantener firmes en el Evangelio de Jesucristo, todos en un mismo espíritu. La segunda manera, amado hermano, en la que nos podemos comportar de una manera digna del Evangelio de Jesucristo siempre, que cuando cualquiera nos mire en cualquier situación, en cualquier momento, pueda ver en nosotros que el resultado de haber conocido a Cristo se muestra, se expresa de esta manera, y esta segunda manera sería unidos. Unidos. Vamos al versículo 27 y dice al final, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pablo quiere que ellos luchen juntos por la fe del buen mensaje de Jesucristo. El Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y Pablo quiere que ellos estén combatiendo unánime unos con otros, que estén luchando juntos, no separados, por el Evangelio de Jesucristo, por la fe del Evangelio de Jesucristo. Él sabe que un comportamiento digno del Evangelio de Cristo se puede observar a través de un grupo de creyentes que luchan por la fe del Evangelio. Cuando nosotros vamos al versículo 4 y 5 y vemos el primer motivo de oración del apóstol Pablo, encontramos algo. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 1, versículos 4 y 5. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra común unión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Cuando nosotros vamos a ver esta palabra en el original, es la palabra koinonía. Esa palabra comunión es la palabra koinonía. ¿Y qué significa koinonía? Significa participar en un compañerismo reconocido y gozado. Participar en un compañerismo reconocido y gozado. ¿Y qué quiero decirles con esto? Un compañerismo reconocido es que otros pueden ver que en nosotros existe tal unidad, que en nosotros existe tal compañerismo. Y gozado significa que se disfruta, no es una apariencia. El apóstol Pablo está diciendo, Filipenses deben estar unidos combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Deben estar unidos luchando por el Evangelio. Si alguien los ve, una forma que se manifieste a ese comportamiento digno del Evangelio de Cristo es que las personas los vean a ustedes unidos, los vean a ustedes juntos, pero de manera gozosa. Pablo le daba mucha importancia a esto hasta el punto que oraba por este motivo desde el primer día hasta ahora, dice nuestro texto. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Algunos no estaban luchando juntos por la fe del Evangelio. Mi hermano, esto es algo que se puede presentar en cualquier momento, en cualquier iglesia. Y Pablo, como un líder sabio, ora por la unidad de los filipenses y les recuerda que es un resultado de comportarse como es digno del Evangelio. Ahora, quizás algunos de ustedes piensen, pero yo estoy espiritualmente bien, eso a mí no me va a suceder, ¿cómo yo me voy a comportar de esa manera? Cuando nosotros vamos al capítulo 4 de Filipenses, versos del 2 al 4, capítulo 4, versículos del 2 al 4, encontramos una situación interesante. Dice la palabra del Señor, Filipenses 4, versos del 2 al 4. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos.
regocijaos. Aquí tenemos a dos hermanas creyentes fieles que estuvieron en diferentes momentos con diferentes líderes, con Pablo, con Clemente y con otros colaboradores del Evangelio. ¿Y qué dice el texto? Dice que Pablo está rogando que ahora ellas sean de un mismo sentir. Todo parece indicar que en algún momento estas dos hermanas dejaron de sentir lo mismo. Ya no había coinonía, ya no había unidad. La Biblia de las Américas lo dice de una manera más clara y dice la Biblia de las Américas que vivan en armonía en el Señor. Ya no había armonía. Estaban viviendo de una manera que no era digna del Evangelio de Cristo. Y cuando vemos el versículo 4, que el Señor le dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, pudiéramos pensar que esta conducta propició que el compañerismo de ambas ya no fuera gozoso. Ya una no disfrutaba de la compañía de la otra. Amados hermanos, si hay un lugar por donde históricamente los ejércitos, los gobiernos, las iglesias se han dañado, es por la falta de unidad. Hermanos, prestemos especial atención a este asunto. Luchemos por la unidad de nuestra iglesia. Luchemos todos juntos por ser una iglesia unida. ¿Cómo te sientes con respecto a otros hermanos? ¿Te sientes que están luchando juntos? ¿Lo sientes así? ¿Te sientes que juntos están peleando por la fe del Evangelio? ¿O te sientes como Bodhi y Sinti que ya no tenían el mismo sentir? ¿Que ya no estaban gozosas una con la otra en armonía? Cuando ves a tu hermano que tal vez no te cae bien, ¿qué haces? Lo esquivas, tratas de no mirarlo, no respondes los mensajes que te envía, lo evitas a todas costas o estás luchando por la unidad en la fe del Evangelio. ¿Qué vas a hacer por la unidad de tu iglesia? ¿Te vas a quedar con ese sentimiento o vas a buscar ayuda? ¿Vas a pedir oración por eso? ¿Vas a confesarle a alguien tu pecado y lo que estás sintiendo? ¿O no te sientes mal despreciando así a la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo piensas trabajar en esas diferencias con tu hermano para que en la iglesia se respire, se observe que se combate juntos por la fe del Evangelio? ¿Vas a acceder a una diferencia que quizás es preferencia y no algo bíblico? Tal vez es algo que te gusta a ti, pero no le gusta a esa persona. Unidad no quiere decir uniformidad. Que estemos unidos no significa que todos somos iguales. Somos hermanos de diferentes países, con diferentes educaciones, con diferentes estudios, con diferentes contextos. Pero en medio de nuestras diferencias hay algo que nos tiene que unir. Hay algo que nos debe unir. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, una vez más, el coronavirus. Llamémonos unos a otros, mantengámonos unidos. Que el coronavirus no nos aísle los unos de los otros. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a uno de tus hermanos de Palabra de Vida? ¿O le escribiste un mensaje por WhatsApp? ¿O le enviaste un mensaje de voz? ¿Qué estás haciendo, amado hermano, por la unidad de tu iglesia? ¿Estás trabajando porque tu iglesia sea una iglesia unida? Hay una tercera cosa que quisiera compartir con ustedes. Hay una tercera manera en que un comportamiento digno del Evangelio de Cristo se va a expresar en los creyentes. Y esto es sin temor a los adversarios. Vayamos al versículo 28 de nuestro texto, Filipenses 1:28, y dice la palabra del Señor. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. La palabra nada aquí se refiere a en ninguna manera, en ningún sentido ustedes estén intimidados, en ninguna manera ustedes se asusten o tengan temor por aquellas personas que se oponen al buen mensaje del Evangelio. No sientan temor. Aunque no se menciona aquí ninguna sinagoga en los filipenses, habían judíos que podían causar oposición a los cristianos. Por otra parte, como estaban en una colonia romana, Pablo casi profetizando, en algún momento los romanos podían tomar represalias contra los creyentes. Pero por experiencia el mismo Pablo sabe que la oposición puede venir en cualquier momento y en cualquier lugar. En Hechos 16,
cuando vemos el contexto de cuando Pablo estuvo allí en Filipenses, vemos que había una muchacha con un espíritu de adivinación que seguía a Pablo. Y en algún momento Pablo la libera, o el Señor la libera a través de Pablo de ese espíritu de adivinación, y los dueños, como ven que van a perder sus ganancias, se oponen a Pablo, y ahí es cuando empieza todo y lo envían a la cárcel. Cuando nosotros leemos en Éfesos, el tercer viaje misionero de Pablo en el libro de Hechos, y vemos que Pablo está allí en Éfesos, vemos al platero Demetrio. Demetrio se dedicaba a hacer unas estatuas con plata y con diferentes artículos, al igual que otros obreros que habían allí. Al cristianismo empezar a crecer en aquel lugar, ya las personas abandonaron la idolatría y las imágenes y todas esas cosas, y ya no las compraban. Como su bolsillo se vio afectado, enseguida Pablo sufrió oposición de personas que no se esperaban. La oposición puede llegar en cualquier momento, querido hermano, y en cualquier lugar, y puede llegar de personas que no esperamos que se opongan a nosotros por vivir como verdaderos creyentes viven el Evangelio. Pero ¿qué nos dice Pablo ante esa oposición? Pablo nos dice: manténganse sin temor a los adversarios que puedan surgir. No tengan temor. Amado hermano, a medida que nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo, tenemos que estar preparados para que surja esa oposición en cualquier momento. Y en ese momento debemos comportarnos sin temor. Tal vez me preguntan, pero ¿cómo es posible que con un opositor tan fuerte, con un adversario tan fuerte, yo me comporte sin temor? Y Pablo nos da la respuesta. Y él dice: en nada intimidados por los que se oponen. Y luego pasa a decirnos que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué está diciendo Pablo? No tengas temor, porque esas personas que hoy se te están oponiendo al buen mensaje del Evangelio van a ir a un lugar de eterna condenación, van a ir a un lugar de tormento. Pero Pablo pasa a decirnos y a darnos gozo y esperanza, a darnos la principal razón por la cual no debemos temer a la muerte. Y dice: mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Hermanos, por mucho que se nos opongan, aún hasta la muerte, aunque muramos, vamos a ir a la presencia de Dios por la eternidad. Y esto es razón, motivo suficiente para no tener temor, para poder mantenernos sin temor ante la oposición. Mi hermano, son muchas, miles las historias de creyentes que han muerto en manos de sus opositores, ya sea en los coliseos romanos con los leones, ante toros que liberaban y los golpeaban, muriendo en cruces, personas que han muerto en el Medio Oriente ahora mismo, misioneros en África, en la India. ¿Y cómo ellos pueden tener esta conducta de soportar la oposición sin temor? Amado hermano, porque Dios los fortalece. En algún sentido, esto es algo en lo que tú no tienes que pensar. Si Dios en su gracia permite que llegue una oposición fuerte a nuestra vida, Dios en su gracia nos va a dar la fortaleza suficiente para soportar esa oposición. No tenemos el tiempo, pero son muchas las historias de creyentes blanditos, de poco peso, de poca estatura, creyentes que nadie pensaba que ellos iban a poder pasar el circo aquel con los romanos, que iban a poder soportar a los leones, que iban a poder soportar crueles torturas, y las soportaron. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo es quien nos capacita para soportar la oposición. Y teniendo en mente que para nosotros el vivir es Cristo, como dice el apóstol Pablo, y el morir es ganancia, qué mejor razón que esa para mantenernos sin temor. El cristianismo es la única religión en el mundo que tiene un Dios que fue crucificado. Me refiero al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Pero el cristianismo es la única religión en el mundo que tiene un Dios que ha resucitado. Y ese es Cristo el que ha resucitado. Y ese debería ser una razón suficiente para comportarnos sin temor ante cualquier adversario del Evangelio en todo tiempo, en cualquier circunstancia. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos también con Él, amado hermano. Amado hermano, la oposición nos puede llegar en cualquier momento. Y en los momentos que nos llegue, debemos mantenernos sin temor ante esos adversarios.
Ahora mismo tal vez en tu trabajo estés pasando situaciones de oposición. Personas que por tú ser creyente, por predicar el evangelio, te echan a un lado, te menosprecian, se burlan de ti. Tal vez haya sectas radicales donde quiera que tú estés viviendo, estés escuchando este mensaje, que están haciendo oposición a ti y a tu manera de vivir de una forma digna del evangelio, que los pone en evidencia a ellos. Y en ese sentido estás sufriendo oposición. El Señor te dice: mantente sin temor, porque un día vas a estar en mi presencia. Quizás estás pasando oposición de tus padres que no te aceptan como creyente. Tus padres se te oponen, no quieren que vayas a la iglesia, no quieren que busques de Dios. Tal vez estás recibiendo oposición de tus hijos, te has convertido a una edad avanzada y son tus hijos los que te dan oposición. Tal vez es tu esposo que se porta de forma violenta contigo y te grita y te maltrata para que no busques de Dios. Amada hermana, mantente confiada en tu Señor, mantente sin temor, porque el Señor ha prometido que un día nosotros vamos a estar con Él. No te mantengas intimidada. Y por último, amado hermano, ya para terminar, la cuarta razón que quiero compartirle, por la cual debemos, o se puede ver en nuestra vida que nos estamos comportando de una manera digna del Evangelio de Cristo, es que nosotros vamos a padecer por Cristo. Y mi último punto, el punto número 4, es padeciendo por Cristo. Padeciendo por Cristo. Versículos 29 y 30 dice la palabra del Señor. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo utiliza la palabra concedido. Esta palabra indica que ellos han recibido algo que no les pertenece, algo gratuito, algo que no les costó nada. Dios en su bondad se los concede. Dios le hace ese favor al creyente, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo. ¿Y cuáles son las cosas que dice Pablo que se nos concede? Dos cosas. Miremos en la palabra del Señor. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Lo primero que el Señor nos concede de forma gratuita por su pura gracia es que si hoy tú y yo podemos creer en el Señor, es porque el Señor nos los concedió. Si el Señor no toca nuestros corazones, como tocó el corazón de Lidia, usted y yo no fuéramos creyentes hoy. Usted y yo no estuviéramos creyendo en el Evangelio. Pero esa noticia nos gusta a todos. El Señor nos ha concedido que podamos creer en Él. Pero la palabra del Señor dice que el Señor también nos concede que padezcamos por Él. Y Cristo es el único que hace posible estos dos favores, que creamos y que padezcamos por Él. Hay dos palabritas que quiero que prestemos especial atención. Y es la palabra sino y la palabra también. La palabra sino y la palabra también. Pablo dice, ahora, sino también. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Cuando el apóstol Pablo dice sino, está haciendo una adicción. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino va a añadir algo a eso que dijo. Y después dice también, indicando igualdad, semejanza, conformidad o relación de una cosa con la otra ya nombrada. Sino también adicción e igualdad a lo que él dijo. El padecer es añadido al creer y está al mismo nivel de regalo. Dios nos ha regalado que podamos creer en Él. Dios nos ha regalado de manera bondadosa que nosotros los creyentes, que nos vamos a comportar de una manera digna del Evangelio, también padezcamos por Él. El versículo 30 nos enseña que Pablo sabía de qué estaba hablando, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él le recuerda que él padeció por el Evangelio
cuando estaba con ellos y aún padecía por el evangelio, preso allá en el pretorio, en una cárcel en Roma. Pablo padeció estando en Filipo, Pablo padecía ahora. Pablo sabe lo que es padecer por Cristo y Pablo sabe que ese padecimiento es un regalo del Señor. Pero Pablo le quiere explicar a ellos que estos padecimientos externos les pudieran causar conflictos internos dentro de ellos. Él sabe de primera mano que se puede producir una batalla en el interior de las personas que están padeciendo. Ahora mismo tú estás padeciendo diferentes situaciones y puedes tener una batalla en tu corazón. Pablo no trataba de aparentar que todo estaba bien en su vida. Él le contaba a los filipenses que él había tenido conflictos en el pasado y ahora los estaba sufriendo. Mis hermanos, en nuestro caminar cristiano vamos a padecer de todo. Enfermedades, burlas, personas que nos menosprecien, personas que nos echen a un lado, personas que nos quieran avasallar. Vamos a sufrir literalmente golpes como creyentes. Hay muchos creyentes sufriendo de verdad golpes, cárceles y situaciones bien difíciles, las cuales nosotros, por la gracia de Dios, ahora no estamos pasando. Ahora, mi hermano, normalmente las personas les es muy fácil creer en otras religiones, pero ¿por qué las personas no quieren creer en el Evangelio? Imagínate de entrada esta propuesta. ¿Quieres ser cristiano? Si tu respuesta es sí, quiero ser cristiano, ¿quieres creer en Dios? Sí, quiero creer en Dios. Imagínate la segunda parte. Dios te puede regalar que creas, pero Dios también te va a regalar padecimiento por causa de Cristo. Y estos padecimientos en algún momento te pueden causar conflictos internos, momentos en los cuales estamos padeciendo la pérdida de un ser querido, momentos en los cuales estamos ahora mismo sin empleo, momentos en los cuales tenemos tal vez problemas en el matrimonio por el mismo desempleo y te puedas preguntar, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Hasta cuándo voy a estar pasando esa situación? La buena noticia, querido amigo y amado hermano, es que estos padecimientos son temporales, porque un día vamos a estar en la presencia de nuestro Señor. Estos padecimientos son un regalo de Dios. Y tú me puedes preguntar, ¿pero cómo, mi hermano, me vas a decir que padecer es un regalo de Dios? Querido amigo que nos escuchas, si eres un incrédulo, si eres alguien que todavía no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, piensa que esta situación que te está ocurriendo ahora mismo te está dando la posibilidad de confiar en Cristo y vivir por la eternidad con Él, junto a Él. Bendito padecimiento. Tal vez estás sin empleo, tal vez estás pasando una situación difícil y Dios te está abriendo los ojos para que seas susceptible al Evangelio y te des cuenta que tú no eres suficiente, que tú no puedes tener todas las cosas bajo control y ponga tu confianza en aquel que sí es suficiente y lo tiene todo bajo sus manos. Te invito, amigo, a que pongas tu confianza en Cristo como único y suficiente Salvador. Si tú eres creyente, tengo 4 razones por las cuales entiendo a través de la palabra de Dios que estos padecimientos son un regalo de Dios para nuestra vida y los quiero compartir contigo. Las 4 razones serían las siguientes. Y la primera es que a través de estos padecimientos Dios puede moldear nuestros caracteres para hacernos como Cristo. A través de esto que usted está padeciendo ahora, querido hermano, Dios puede trabajar en tu carácter. Quizás, estoy seguro que hay cosas que Dios quiere quitar de tu vida. Me estoy leyendo un libro que se llama Pecados Respetables de Jerry Bridges. Y en este libro el autor nos lleva a pensar, a mirar cómo nosotros solo nos fijamos en los grandes pecados. El adulterio, el robo, el asesinato. Pero descuidamos otros pecados que están haciendo daño a nuestro corazón, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros hermanos. Estoy hablándote del pecado del orgullo, el pecado de la arrogancia, el pecado tal vez de creer que te merece todas las cosas del mundo. Y quiero que medites en esto. Tal vez Dios, a través de los padecimientos que ahora estás pasando, quiere trabajar con tu carácter para hacerte más como Cristo. Y el día que llegues a la presencia del Señor, puedas lucir
y te puedas haber comportado de una manera digna del Evangelio a través de los padecimientos que nuestro buen Dios te permitió pasar. Una segunda razón por la cual creo que estos padecimientos son de bendición para nuestra vida, y es que estos padecimientos nos llevan a depender más de Dios. Tal vez tu relación con Dios ahora mismo está quebrada, tal vez estás bien lejos de Dios, tal vez antes de llegar a este coronavirus, antes de llegar a esta cuarentena o lo que sea que estás pasando en tu vida, estabas más lejos de Dios, y ahora a través del padecimiento el Señor te pone de rodillas, te humilla delante de Él para que puedas buscar de Él y conocer más de Él, de sus atributos, de quién es Dios y de quién eres tú como hombre pecador. Una tercera razón es que el Señor nos recuerda lo débiles que somos. A través de los padecimientos, cuando se nos muere un hijo, cuando se nos muere un esposo o una esposa o cualquier otra circunstancia, nuestra compañía quiebre, el Señor nos muestra cuán débiles y cuán frágiles somos nosotros. El padecimiento es un regalo del Señor. Por último, y la última razón por la cual entiendo a la luz de la Escritura también que el padecimiento es un regalo de Dios, y es que nos permite meditar cuán corrompida está esta tierra y nos lleva a anhelar, a desear más estar en la presencia del Señor, como el apóstol Pablo. Querido hermano, yo no sé qué tú estás padeciendo hoy, pero te puedo decir algo. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y vas a entender que todas estas cosas que ahora estás pasando, todas estas cosas que estás atravesando, son un regalo del Señor para ti, por todas las cosas que antes te mencioné. Entonces, querida iglesia, palabra de vida, comportémonos como iglesia firmes en el Evangelio, unidos en nuestra lucha por la fe, sin temor a los adversarios y dispuestos a padecer por Cristo de una manera digna del Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te agradecemos, Señor, por esta porción de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos con temor a ella, Dios. Y gracias, Señor, porque nos permite entenderla, Dios mío, para glorificar tu nombre, Señor. Padre Dios, ayúdanos a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo, Señor. Padre, toca nuestros corazones, que el Evangelio, Dios, vaya calando nuestras mentes cada día más y nuestros corazones, y que eso se muestre en un comportamiento digno del Evangelio. Padre, que nada ni nadie nos mueva de estar firmes en el Evangelio, Dios. Padre, Señor, que cada día cultivemos más la unidad en esta iglesia, Señor. Padre, que no nos inquietemos por los adversarios, por los opositores, sino que permanezcamos allí, no dejándonos intimidar por nada, sin temor ante la adversidad, ante los opositores, ante aquellas personas que quieren hacer nulo tu consejo, Señor. Padre, por último, Señor, sabemos, Dios, que el padecimiento puede llegar en cualquier momento. Tal vez algunos hermanos lo estén pasando ahora, Dios. Tal vez a otros hermanos les toque en el futuro pasar. Ya sea cual sea, Dios, Señor. Permite que estas palabras sirvan de aliento para cuando esos momentos lleguen. Permite que puedan entender que sea lo que sea que venga a nuestras vidas, tú estás al control y es un regalo tuyo para nosotros, al igual que creer. Y que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias por tu palabra. Toca los corazones, convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y ayúdanos a vivir de una manera digna del Evangelio. En el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén.